Listo, chicos, vamos a iniciar entonces. Muy buenos días primero que todo. Vamos a iniciar con la explicación del tema. Dignidad y misterio de la persona. Noción de persona en la historia. Grecia, lo que se pone delante de los ojos, de ahí nos habla Grecia, ¿verdad? En Roma nos habla sobre las personas que hablan por sí mismos y tienen voz propia. El cristianismo rechaza el sentido discriminatorio. Boecio, con la base anterior, formula sustancias individual de la naturaleza racional. En la modernidad pasa de ser sustancia a ser sujeto pensante, empieza a ser consciente, a ser racional. Todos sus cuestionamientos los basa en la ciencia. Y en contemporaneidad surge el existencialismo y el personalismo. Basados en lo moderno, se descubre que se es libre, autónomo. En esta época se llega al límite, la exageración de esto. Significado de ser persona. Substancia es un ente en sí mismo, pertenece al sí mismo, supera todo accidente. La individualidad radica en que la sustancia es el individuo como tal, además es una realidad que permanece siempre la misma. De la naturaleza racional indica que esta es la nota diferencial para denominar a un individuo como persona. Intimidad subjetiva es un mundo abierto para mí y cerrado para los demás, que contiene, por ejemplo, los pensamientos. Ella se ejercita a través de las cualidades específicas. Es subjetiva, ya que indica que el sujeto es un alguien, no un algo. La dignidad de las personas tiene una perfección intrínseca que la coloca por encima de los otros seres de la naturaleza. Entonces, las personas es digna en sentido radical. Esa perfección depende de la existencia y de las características esenciales de un ser. Por ello, toda persona es digna por el simple hecho de existir. La naturaleza humana. Aquí nos habla sobre la persona que posee un carácter único e irrepetible. Una persona es un individuo concreto, irrepetible y existente de los otros. La naturaleza o esencia es la racionalidad, es común a todos los seres humanos. Ella lo diferencia de los otros seres vivos. Entonces, cada hombre es esencialmente igual a los otros hombres, pero cada uno tiene un nombre propio que lo diferencia del resto de la humanidad. Valor absoluto. Tiende a superar todo límite, siempre quiere conocer, ir más allá. La persona está abierta al absoluto por su ser espiritual. Ella es fin en sí misma. Cuando está ordenada a Dios, no es medio. ¿Qué sentido tiene la existencia humana? El hombre es su cuerpo, expresión material con el que hace presencia. Por ejemplo, dos dualismos, platónico, cartesiano. Ser unitario, cuerpo y alma. El cuerpo no es objeto sino sujeto, responsable de existir. Es orgánico, pertenece a este mundo. Historicidad. Insertarse, proyectarse, responsabilidad, temporalidad. A ese nos lleva la historicidad. El sentido. Conciencia y libertad. Dar sentido. El hombre en su libertad
obra según las estructuras que le dan sentido, ¿verdad? Por ejemplo, el amor, lo que da sentido a la propia existencia. Que existe es dato más evidente acerca del ser humano. Intersubjetividad. Ser que se encuentra y realiza con otros. Individualismos más colectivismo. Punto central es personalismo. ¿Cuál es el papel del hombre en el mundo? Se cree, ¿verdad?, que el papel del hombre en el mundo es trabajar, es abrir las aperturas de las actividades, el inicio de algo, o la capacidad creadora que cada hombre posee. En pocas palabras, el hombre nos dice: yo soy mi cuerpo y con él me comunico, ¿verdad? La libertad humana. ¿Qué significa ser libre? La libertad es una suprema aspiración común, ¿verdad? Ella sugiere independencia, autonomía, capacidad de elección y voluntad. Ser libre es ser capaz de, es elección, atributo de la persona, autodeterminación de la persona a través de sus acciones. Estructura esencial de la libertad. Cuando nosotros estamos hablando de la estructura esencial, estamos hablando sobre 3 puntos muy importantes, que son autodeterminación, que es la libertad como dependencia de sí. Se es dueño de sí mismo. Autoposesión personal más autodominio es igual a la intimidad, espacio donde digo yo soy mío. Está autónomo, es ilimitada. Cuando hablamos de elección, hablamos de la independencia de los objetos. Ningún objeto me obliga, escojo el que quiero, es intencional, se ejercita sobre un objeto concreto, conlleva responsabilidad. Y en la decisión, en ella libertad es dependencia de sí a través de los objetos. Cuando decido algo, una elección entre varias opciones, la voluntad tiene por objeto el valor y el bien que se complementan. Ella se inclina hacia lo que conviene al hombre, es decir, el bien. Y el valor es el bien en cuanto preferible me realiza. Autorrealización de la persona a través de la libertad. Mi libertad afecta mi vida y las condiciones en las que vivo afectan mi libertad. Las decisiones que tomo me autorrealizan. Ello conforma nuestra identidad a partir de 2 elementos: lo que somos al nacer y lo que recibimos del ambiente. Bueno, entonces es importante, digamos, un proyecto de vida, una meta donde llegar para darle sentido a mis elecciones. Este debe ser tener una dimensión trascendental para no quedar vacío. La autorrealización ética concibe la elección entre bien y mal. El hombre logra virtudes como fruto de aquellos que más practica son cosas buenas, contrarias a los vicios que se adquieren siendo esclavo de las pasiones. Con ellos no se pierde del todo la libertad. Libertad limitada y situada. Esta libertad limitada y situada nos muestra una libertad que no es absoluta, es limitada. Se encuentra situada por el tiempo, el espacio, la situación corpórea, la carga genética, el acondicionamiento cultural, el encontrarse sujeto a las decisiones que tome el subconsciente. Entonces, la libertad es contraria al determinismo. Eso nos dice que el hombre no es libre, está determinado por un factor interno o externo. Se llega al determinismo, pues se piensa en libertad como un dinamismo causal
más además por el concebir de toda realidad de comprende a partir, ¿verdad?, de relaciones causales determinadas. Libertad y liberación. Cuando hablamos de liberación, es la manera como se hace presente la libertad en el mundo, de manera especial en los contextos sociales. Esta liberación busca librar al hombre de las grandes alineaciones con vista a unos valores verdaderos. Se puede considerar entonces desde un punto de vista, digamos, personal como madurez, y desde el social objetivo, creando condiciones para que se realice la libertad. Aquí nos hablan sobre la teología de la liberación. Significado humano de la libertad. Bueno, entonces, el hombre es libre porque posee la capacidad de tomar en sus manos su propio actuar, o sea, libre albedrío. Ella es la condición por la que el hombre se realiza como sujeto. La libertad no solo pertenece al orden del ser como un atributo más, sino que pertenece al plano del deber ser, como ideal y o aspiración suprema. Se afirma además que ser libre es constante rehacerse, no estando, digamos, adscrito a un ser determinado. Cuando hablamos sobre el ser del hombre, es una vocación como proyecto de aquello que debo ser, como camino que se va construyendo. Es una vocación propuesta, no impuesta. Siguiendo mi vocación, seré lo que debo ser. La opción fundamental. Bueno, cuando hablamos de opción fundamental, hablamos sobre la elección por la cual cada hombre es lo que desea ser. Cada quien labra su propio destino. Es la opción vital para toda la vida. Es una elección profunda y libre que orienta la existencia del hombre. Además, en cada elección nueva, la opción fundamental renueva, se ratifica y se refuerza hacia el bien o hacia el mal. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a pasar ahorita al desarrollo de la guía. ¿Qué apunte podemos colocar en el cuaderno? Todos estos mapas conceptuales o mentales, se puede decir mentales, que hemos expuesto aquí en la explicación del tema, ¿vale? Entonces pasemos al desarrollo de guías. Hola chicos, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces con el desarrollo de la guía, ¿vale? Vamos a ubicar entonces aquí en la guía número 3, donde nos habla en qué reside el valor del ser persona. ¿Listo? Entonces, exploremos nuestro saber. Individuo es aquel que si lo dividimos deja de ser lo que es. Además, tampoco se multiplica para dar lugar a otros individuos idénticos. Así, todas las cosas son individuales y cada una de las personas son individuos. Con base a la siguiente imagen explica qué consideras es individuo. Entonces, acá tenemos individualismo, ve efectos inherentes, confunde con egoísmo, sistema filosófico, fin, todas las leyes morales y políticas. Escuela filosófica colectivista, considera sociedad como fin fundamental. Sistema colectivista, quitar a algunos y reparte a otros. Escuela individualista, salvación espiritual y bienestar material son responsabilidad individual. Posición católica, responsabilidad individual y voluntaria hacia la sociedad. Cada ser humano es el fundamento, el fin y el sujeto. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta todos estos conceptos, entonces se refiere al ser humano, a la persona considerada como unidad independiente de las demás. A nivel social es la unidad más pequeña y más simple de los sistemas sociales, y a nivel filosófico un individuo es la unidad de una realidad única e irrepetible. ¿Okay?
Haz la descripción de quién eres de quién eres. Inicia con soy Mario. Entonces en este caso yo coloqué aquí Mario, que es mi nombre, ¿vale? Entonces, sin utilizar ninguna de estas tres palabras, individuo, hombre y persona, me voy a describir. Entonces, soy docente de biología del Colegio Liceo Lunita de Chía. Me considero una persona extrovertida, que le gusta los retos y que mis estudiantes sientan amor al aprendizaje. Me gusta leer y algunas veces practicar deportes. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, lo que son ustedes se van a describir, ¿vale? Ustedes se describen. Este simplemente es un ejemplo a seguir, ¿ok? Pasemos a la siguiente página. Lee atentamente el siguiente diálogo y luego responde. Locutora: a ver si sabes, amigo. Y si no sabes, te lo digo. ¿Qué significa la palabra hombre? El hombre responde: ¿hombre? Bueno, hombre significa hombre, es decir, yo, usted no, porque es mujer. Locutora: pero, ¿qué significa la palabra? ¿De dónde viene? Hombre, ahí sí me pilló. Hombre, me imagino querrá decir fuerte, robusto, varonil. Locutora: se equivoca. Hombre tiene un significado más humilde. Locutor: hombre viene del latín homo y homo viene de homus. Locutora: humus significa tierra, barro, polvo. Sacerdote: acuérdate, hombre, que eres polvo, y al polvo volverás. Locutora: en algunas mitologías el hombre es creado de arcilla, en otras de maíz, o de agua, o de luz, o de yema de huevo. Locutor: pero en todas el hombre regresa a la tierra cuando acaban sus días en este mundo. Locutora: ¿quién acumularon riquezas y poder? Quienes se sintieron superior a los demás no se llevarán nada de aquí. Locutor: locutor, volverán desnudos al vientre de la tierra, madre universal. Locutora: serán abono para otras generaciones. Locutor: hombre, una palabra humilde que nos hace humildes. Listo, entonces ahora con base a este diálogo, ¿verdad? Vamos a responder. ¿Por qué consideras que en la palabra hombre está contenido varón y mujer? Pues en este tiempo, digamos, en este tiempo de pronto hasta machista, ¿verdad? Porque cuando hablamos de hombre, no hablamos de género, sino del ser humano en general, ¿verdad? Al hablar nosotros de hombre, Dios creó al hombre, Dios creó al ser humano, no como el género hombre, ¿vale? ¿Por qué se ha convertido en algo común que hombre sea sinónimo de fuerza o valor? Ahora sí, como machismo como tal, ahí sí hablamos de que porque al referirnos a la palabra hombre, nos referimos al género masculino, el cual posee mucha testosterona y debido a la presencia de esta hormona, su desarrollo muscular es elevado, a diferencia, digamos, de en la mujer. En la mujer la testosterona es muy poquita. Entonces, cuando hablamos nosotros de hombre, de varón, entonces hablamos de músculo, de fuerza, ¿verdad? Aquella que en algunas veces se le dice la fuerza bruta. ¿Ok? Ahora, ¿qué implicación tiene para la vida que seamos barro, tierra? Que nacemos del polvo, barro, tierra, y al morirnos en eso nos volveremos a convertir. Recordemos que Dios nos sacó o nos hizo, ¿verdad? De arcilla a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces por eso Él nos dice que barro eres y en barro te convertirás al morir. Ok. Profundizamos. Con ayuda de las siguientes palabras, escribe un párrafo de lo que significa ser persona. Sustancia, esencia, razón, naturaleza, intimidad, subjetividad, apertura, cuerpo, alma, individuo.
Pasemos a la página siguiente. Listo, entonces. Yo escribí. Ustedes pueden coger ese modelo a seguir, ustedes pueden complementar. Una persona es una sustancia individual de naturaleza racional, que posee alma, cuerpo y espíritu, capaz de sentir y poseer subjetividad. ¿Ok? Ustedes pueden complementarla, ¿vale? O es más, deben complementarla. Exploremos nuestros saberes. Mediante un ejemplo gráfico, explique las tres fases de la sensación. Bueno, entonces yo les escribí, ¿verdad? ¿Cuáles son las fases de la sensación? Aquí tenemos la fase física, fase fisiológica y la fase psíquica. En la fase física encontramos que está constituida por la emisión de un estímulo, ya sea interno o externo. En la fisiológica está originada por la alteración que el estímulo produce en un órgano sensorial y los fenómenos neurofisiológicos que derivados de ella producen una corriente nerviosa desde el órgano sensorial hasta la corteza cerebral. Y en la fase psíquica, constituida por el conocimiento como tal, el darse cuenta de la calidad sentida, ya sea el color o el sonido. Vamos a ampliar un poquito la imagen para que sea mejor. Vale. Ampliamos un poquito la imagen. Me gusta escribir pequeño. ¿Listo? Aquí tenemos entonces ojos que no ven, corazón que no siente. Pues cuando nosotros hablamos de que ojos que no ven, corazón que no siente, en el lenguaje popular hablamos de que, digamos que el sentido de la vista está relacionado con los sentimientos, ¿verdad? Entonces cuando uno no ve algo malo, o no percibe por medio de la vista algo malo, entonces uno como que no se preocupa tanto, porque no lo percibe, ¿verdad? Y si hablamos, digamos, sobre los enamorados, ¿verdad? Si una persona no se da cuenta que su pareja está con otra persona, entonces como que no le va a importar porque no lo ha visto, porque desconoce que eso está sucediendo, ¿vale? Pasemos al punto siguiente. Aquí nos habla entonces. Nos dice, tipos de memoria. Tenemos 5 tipos de memoria que son. Aquí está. Episódica, que nos habla sobre acontecimientos personales, ¿verdad? Muy personales que de pronto tú eres el único que lo recuerda, porque como es personal, influyó mucho en ti. Semántica, cultura general, información, ¿verdad? Es más relevante que la episódica. Procedimental, nos habla sobre las habilidades motoras y cognitivas. La de corto plazo es funcional o de trabajo. Esta es temporal. Esta memoria a corto plazo, digamos, se puede utilizar un ejemplo muy claro cuando uno guarda un teléfono en su memoria. Pero como no es tan importante, días después ya se lo olvida. Porque no es relevante, no es tan importante. Largo plazo. Todos los hechos que conoces, todas las cosas que sabes hacer. Por ejemplo, el que aprendió a manejar bicicleta, eso nunca se olvida. Que de pronto uno se oxida un poco, está bien, pero manejar bicicleta nunca se olvida si alguna vez lo has aprendido. Ese sería a largo plazo. Pasemos a la página siguiente, ¿ok? En la siguiente página nos dice, en la siguiente tabla escribe un recuerdo respecto a las 3 estructuras de la memoria. Entonces, las 3 estructuras de la memoria es registro sensorial, a corto plazo y a largo plazo.
Cuando hablamos de registro sensorial, pues es algo, digamos, que tú lo viste o lo percibiste ya sea por medio de la vista, ¿verdad? O por medio de la piel, ¿ok? Entonces, un ejemplo que yo tengo, una vez que iba por las murallas de Cartagena, vi una moto Harley Davidson, pero la vi por pocos segundos, la aprecié y después se me borró, ¿ok? A corto plazo, el número de un celular, como ya les había dicho anteriormente, ¿verdad? Como no es tan importante, entonces simplemente me acordé por un día o 2 días. Ya después, como no lo volví a utilizar, se me olvidó, se me borró. Y a largo plazo, eh, que es muy personal, ¿verdad? Que nunca se le olvida a uno. En este caso, digamos, un accidente que yo sufrí cuando era pequeño. La vez que sufrí un accidente en una puerta de vidrio, que la partí y sufrí un accidente porque me corté. Entonces, este episodio nunca se me va a olvidar. Por eso es a largo plazo. El de corto plazo es aquel de que uno, digamos, uno lo aprende, por así decirlo, lo recuerda, lo percibe, pero en poco tiempo, como es relevante, sin importancia, se le va a olvidar a uno. Y el registro sensorial, que es aquel que es percibido por medio de los sentidos, en este caso el de la vista. ¿Ok? Pasemos al punto siguiente. Con ejemplos de la vida real, explica los 3 niveles esenciales del mundo afectivo. Listo, entonces, afectividad corporal, ¿verdad? Un ejemplo, la primera vez que llegué a Bogotá hacía mucho frío. En este caso, esa afectividad corporal, como su nombre lo indica, corporal a través del cuerpo, ¿verdad? La efectividad es a través del cuerpo. En este caso que yo escribí aquí en el sentido de el tacto. Cuando yo llegué por primera vez acá a Bogotá, yo sentí demasiado frío. ¿Listo? Afectividad psíquica. Cuando hablamos de afectividad psíquica, hablamos sobre la emoción, es una vivencia subjetiva, intensa, de carácter puntual y manifestaciones físicas patentes que guarda relación con el objeto que lo provoca. ¿Listo? Entonces, aquí podemos estar hablando sobre el sentimiento, que es profundo y más espiritual, ¿verdad? En un estado habitual del alma. Su intencionalidad es más débil. Podemos hablar sobre la pasión. eh, Hablamos sobre la educación y la adquisición de hábitos, ya sean virtudes, juegan un papel muy importante. Entonces, el ejemplo que yo coloqué aquí es cuando recibí el diploma de mi especialización. Es algo que es emocional, ¿verdad? Que nunca se me va a olvidar. Y es afectivo porque manejó mucho mis emociones. Aquí en lo espiritual nos habla sobre una afectividad más elevada que la corporal y la sentimental o psíquica. Esta afectividad es espiritual, se relaciona en primer lugar con la entrega del corazón cuando descubre un valor. Yo coloqué aquí, cuando cargué por primera vez a mis hijas. Ese es un sentimiento más que corporal y más que psíquico, ¿verdad? Porque ya es un valor inmenso, ¿verdad? Que hay, ya viene de lo profundo del corazón, ¿ok? Entonces, en resumen, lo corporal a través de el cuerpo, ¿verdad? Los sensores corporales, el sentimiento físico, por así decirlo. En lo psíquico nos habla sobre emociones, ¿verdad? Y que pueden ser subjetivas, ¿ok? Emociones. En cambio, lo espiritual trasciende más de lo psíquico y de lo corporal.
como les había dicho, aquí en lo espiritual se relaciona en primer lugar con la entrega del corazón cuando descubre un valor, digamos el sentimiento de un episodio bien bonito de pronto con un hermano, con la mamá, que de pronto se fue de viaje y duró bastante tiempo y llegó, esa es una emoción inmensa, ¿verdad? Hablando de lo espiritual. Pasemos al punto siguiente. Define los siguientes conceptos. Escribe las respuestas de 3 compañeros distintos. Luego haz un dibujo. Listo. Yo, pues como en ese momento esta actividad era para trabajarla de pronto en el salón de clase, ¿verdad? Entonces, el concepto de historia es el estudio de sucesos pasados, tradicionalmente de la humanidad. Historicidad, existencia real y comprobada de un acontecimiento pasado y que se pretende que sea histórico. Temporalidad, calidad de lo que pertenece al tiempo o sucede en el tiempo. ¿Listo? Entonces, historia eh, es, es la acción pasada, es un relato de una acción pasada. Generalmente les sucede a los seres humanos o a la humanidad. Historicidad, existencia real y comprobada de un acontecimiento pasado. Por ejemplo, lo de el 20 de julio que sucedió acá en Bogotá, ¿verdad? Que es comprobado. Y temporalidad es la cualidad de lo que pertenece a tiempo o sucede en el tiempo. ¿Ok? Pasemos al punto siguiente. Listo, chicos. Entonces, la siguiente página nos dice: existe una estrecha relación entre los derechos humanos, niñez, estudiantiles, con la responsabilidad. Da tu opinión de las siguientes situaciones. Dice el estudiante al profesor que le pide recoger un papel. Esa no es mi responsabilidad. Hoy el aseo le corresponde a otra persona, en este caso, ¿verdad? Entonces, si el estudiante ve un papel tirado en el piso, ¿verdad? Pues de pronto no es obligación de él recogerlo, pero sí es responsabilidad de él de que el salón esté limpio o que él ayude a la limpieza del salón, ¿verdad? Entonces, entonces, no es el deber del estudiante recoger el papel, pero él sí es responsable por mantener el salón limpio, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos escribir aquí. ¿Ok? Pasemos al punto siguiente. Ante la corrupción de algunos políticos, dice un ciudadano: la culpa es de los que votaron por él. Yo voté por el que no ganó. Entonces, pues cada quien, digamos, es libre por votar por el político o la persona que quiera, ¿verdad? Lo que deberíamos escribir aquí sería entonces: el ciudadano debe votar por el político que quiera. Lo importante es que lo haga con honestidad, ¿verdad? Por el bien, digamos, por el bien del país o del lugar donde se encuentre, ¿verdad? Siguiente punto. Realice el siguiente crucigrama. Enseguida explique el sentido de las palabras encontradas. Vamos a ampliar un poquito aquí que no se ve muy bien. Ampliamos un poquito. Entonces dice: 2. Ser libre sugiere independencia. Ser libre sugiere independencia. 4. Objeto de la voluntad. Objeto de la voluntad, ¿dónde está el 4? Aquí está. Valor bien. Valor bien. La libertad es una antítesis del 5. Antítesis del
Determinismo. Determinismo. 6. Segunda parte de la estructura de la libertad. Segunda parte de la estructura de la libertad. Aquí tenemos la 6. Elección. Elección. 7. Nuestra libertad no es. 7. Nuestra libertad no es. ¿Dónde está la 7? Absoluta. Nuestra libertad no es absoluta. Ahora vamos con las verticales. Verticales. Tenemos entonces forma típica con que la libertad humana está presente en el mundo. Liberación. Liberación. Tercera parte de la estructura de la libertad. 3. Tercera parte de la estructura de la libertad. Decisión. Decisión, la 3. Y por último, 8. Ser libre es ser capaz de interactuar con el mundo. Apertura. Apertura. ¿Ok? Pasemos a la página siguiente. Nos dice, entonces, siguiendo con los conceptos de las palabras encontradas, ¿verdad? En el crucigrama tenemos liberación, acción de poner en libertad. Independencia es la formación o la restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro del que solo formaba una parte. Decisión, determinación definitiva adoptada en un asunto. 4. Valor bien. Es el valor otorgado a una acción de un individuo. 5. Determinismo. Valor a través del cual la persona toma decisiones con alto grado de confianza y seguridad. 6. Elección. Acción de elegir. 7. Absoluta. Aserción general dicha en tono de seguridad. Apertura. Acto con que se da comienzo el desarrollo de un acto o de la actividad en una operación o en un lugar. ¿Ok? El siguiente punto nos dice, ¿en qué reside el valor del ser persona? Es esa capacidad generosa de situarse en el lugar del otro, de olvidarse de uno mismo, de sustituir el yo por el encima de todo a el tú, como una misma parte. O sea que en pocas palabras, cuando nosotros estamos hablando de personas, hablamos de altruismo, ¿verdad? El amor a nuestros semejantes, ¿verdad? Y por último tenemos entonces una pequeña biografía de Dietrich von Hildebrand. Fue un filósofo que vivió las situaciones y tensiones más agudas del escenario espiritual del siglo XX. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a decorar muy bien esta guía, que quede bien chévere, que quede bien bonita. Cualquier inquietud, por favor, me la hacen saber y yo con mucho gusto les ayudo, ¿vale? Chao, nos vemos en el siguiente tutorial.